todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Más Libertad. Hoy nos encontramos con el doctor Jorge Horacio Brusone. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Cuento brevemente que el doctor es abogado y es docente universitario por la Facultad de Derecho de la UNC y además posee un doctorado en Derecho con mención en Historia del Derecho y en Sociología Jurídica por la Universidad Nacional de Cuyo y además posee postdoctorados en Ciencias Sociales y Economía. Gracias, profe, por estar acá. Hola, ¿cómo andás? Un gusto. Bueno, lo que nos acontece hoy es hablar un poco sobre el proceso histórico, político de Argentina, sus inicios en la política, los orígenes liberales. No solamente hablar de hechos, sino que hablar de quiénes llevaron a cabo estos inicios, estos orígenes, por ejemplo, a Juan Bautista Alberdi. Podemos saber quién fue este hombre, este intelectual, y por qué lo recordamos con tanto prestigio. Hablando de la tradición liberal, convencionalmente se toma el siglo XVIII, o sea, tomamos un siglo antes de Alberdi. Pero eso como una cuestión convencional dentro de lo que es la teoría política moderna. Porque si uno hace historia de las ideas políticas, hay ciertas ideas que hoy se adjudican al liberalismo que la podemos rastrear, por ejemplo, a la escuela filosófica estoica de los primeros siglos allá en épocas de la República y del Imperio Romano. Pero para no irnos tan lejos, vamos a decir que tenemos, en particular en lo que hace a Argentina, dos tradiciones liberales, si se nos permite la licencia. Una que es la tradición liberal inglesa, que era representada, por ejemplo, típicamente por John Locke, y otra tradición liberal que es la francesa. ¿Está? Las dos encuentran inspiración, por ejemplo, en el proceso de la Revolución de Mayo. Ahora, cuando queremos ubicarlo a Alberdi, que es fundamental por ser el ideólogo, el padre de la Constitución del 53, tenemos que tener en cuenta que su pensamiento y su formación se van a desarrollar después de 1830. ¿Qué pasa en 1830? Entra en crisis el modelo del absolutismo borbónico en Francia. Entonces, lo que es el pensamiento liberal francés va a entrar un poco en decadencia o se va a oscurecer un poco y van a empezar a tener predominio autores o corrientes intelectuales inglesas y alemanas. Ese es el panorama general. En lo que respecta a Alberdi, sabemos que es tucumano, hijo de comerciantes, se educó en Buenos Aires, estudió Derecho, a pesar de que dejó el colegio por un tiempo, pero se educó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, en Uruguay y en Chile. Ahora, para entenderlo a Alberdi, si uno quiere ubicarse ya específicamente en el pensamiento de Alberdi, hay que tener en cuenta dos cosas o dos sectores para analizar. Primero, ¿cuáles son las obras dentro de todo lo que escribió Alberdi? ¿Cuáles son las obras que nos permiten entender su pensamiento jurídico?
y su pensamiento político, que son cuatro. Dos que son muy conocidas, bases y puntos de partida, y sistema económico y rentístico, que son las que nos nombran, aunque no nos hagan leer, son las que nos nombran en derecho constitucional, nunca nos hacen leer esas obras, pero las nombran. Pero aparte de esas dos, derecho público provincial y el fragmento preliminar del estudio del derecho. Ya, si uno quiere entender el pensamiento jurídico y político de Alberdi, tiene que empezar por esas cuatro obras. Que si bien son cuatro obras separadas, podríamos decir que se deberían leer juntas, porque son como partes de un conjunto íntegro, ¿no? Y por el otro lado, que eso ya es analizar un poquito más intensamente el fragmento preliminar, son las corrientes intelectuales que influyen primariamente en el pensamiento de Alberdi. No sé por dónde querés que vaya. Sí, bueno, acá sobre todo también algo que nos interesa es esta obra tan conocida que la mayoría conoce por bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina y saber cómo es que influenció esta obra en el proceso de organización política para nuestro país y para la tan conocida Constitución Nacional de 1853. Bien, o sea, bases y puntos de partida que generalmente se dice que es un modelo o el modelo de constitución para la República Argentina. No está mal eso, pero le falta una parte. Porque en las bases, Alberdi, antes de proponer el proyecto de constitución para la República Argentina, hace un análisis de las distintas experiencias constitucionales que se han dado en América. Hace un análisis de derecho constitucional comparado, muy parecido, si bien no lo dice Alberdi, cuando yo lo leí me pareció que el método era muy parecido al de la Constitución de Atenas de Aristóteles, porque Aristóteles también hace en la Constitución de Atenas un estudio de derecho constitucional comparado de la antigüedad para después entrar a analizar la Constitución de la Polis ateniense. Y Alberdi hace algo parecido. Analiza, compara distintas constituciones americanas para después proponer cuál es el modelo constitucional que él considera adecuado para la República Argentina. ¿Y por qué lo hace así Alberdi? Casualmente por la influencia intelectual que tiene, por la influencia filosófico-jurídico que tiene. En este aspecto, si bien en las bases no lo cita, pero este método de análisis que tiene Alberdi tiene dos o tres influencias muy claras. Una es la del historicismo de L'Herminier. L'Herminier es un autor francés que es el que divulga el historicismo de Savigny en Francia. Entonces, de L'Herminier va a tomar Alberdi esta idea muy propia del historicismo de Savigny, cuando decía que el derecho era la expresión de la cultura de un pueblo, que el derecho no podía ser igual para cualquier pueblo, porque cada pueblo tenía su propio espíritu, su propia cultura. De ahí que Alberdi va a decir, nosotros no podemos tomar prestado cualquier modelo constitucional. Tenemos que hacer una constitución que responda a las características culturales del pueblo argentino.
Si no, la Constitución nos queda grande o la Constitución nos queda chica como un saco, que es la comparación que nos hacen todos los profesores de Derecho Constitucional. Claro. O sea, esa idea de el proceso histórico y del derecho como proceso histórico es muy de la Arminia. Otra influencia que también se ve en su concepción constitucional es la de Jouffroy. Jouffroy es un jurista escocés que responde a una corriente moderna para el siglo XIX de lo que es el derecho natural. Entonces, como todo y un naturalista dice, hay principios morales que son invariables, hay verdades que son invariables, y hay otras cuestiones legales o normativas que pueden ir cambiando. Por eso que muchas veces no se repara en esto, y Alberdi es un gran naturalista. O sea, entonces Alberdi dice, hay cosas que son así por derecho natural. Hay otras cuestiones políticas, económicas, que se pueden regular de alguna manera, pero tenemos que tener en cuenta que los principios morales, los principios éticos, son fundamentales y no pueden cambiar. Por eso que Alberdi, a pesar de defender la postura unitaria, dice, bueno, a Argentina le tenemos que dar una constitución federal, porque la organización unitaria federal no es una cuestión de derechos naturales, es una cuestión normativa. Y por eso que también Alberti dice, una cosa es el derecho, con mayúscula, y otra cosa son las leyes. O sea, ahí también está bien clara la influencia del derecho natural de Jouffroy. Y otra influencia que va a tener Alberti y que se ve bien en las bases y en el sistema económico y rentístico es la de Pierre Leroux. Pierre Leroux introduce el concepto de progreso. Recordemos que en el siglo XIX, por otro lado, lo tenemos a Darwin, que habla de la evolución. Bueno, Pierre Leroux habla del progreso. Y que esto se va a ver, la influencia de Leroux también se va a ver mucho en la generación del 80. O sea, lo que propone esta corriente es que las sociedades están llamadas al perfeccionamiento permanente y que las sociedades deben progresar permanentemente hacia su, entre comillas, hacia su perfección, hacia su felicidad, hacia la felicidad de los ciudadanos. Entonces, estas tres corrientes intelectuales se ven muy bien plasmadas en las bases, si bien estos autores son nombrados en el fragmento preliminar. O sea, y esto también hay que leerlo a las bases, hay que leerlas en clave con sistema económico y rentístico. En sistema económico y rentístico, Alberti dice, la Constitución Nacional no es solo un instrumento jurídico y político, también es un plan económico. Es un plan económico para el progreso. Bueno, y ahora en lo que respecta a la Constitución Nacional de 1853, 1860, queremos saber cuál fue su dogma y cómo fue esta influencia liberal en la sociedad, en sus aspectos culturales, económicos. Bueno, o sea, digamos, el dogma, yo no usaría la palabra dogma, y aclaro por qué. El dogma es algo que se acepta sin discusión. ¿Está? O sea, el dogma no se puede cuestionar desde la racionalidad, se acepta como está. Una característica que va a tener el liberalismo, le agreguemos moderno,
Eh, Casualmente es que no es dogmático, sino que sus ideas fundamentales nacen del análisis racional de la experiencia. Generalmente se toma como dogma fundamental del liberalismo la valoración del individuo. Ahora, la valoración del individuo no es un dogma, sino que es un producto del análisis crítico de la realidad. Yo siempre le pongo como ejemplo a mis alumnos. Uno no ve al pueblo argentino en la calle. Uno ve gente, personas que andan por la calle. Uno no ve a la empresa Juan Pérez Sociedad Anónima en una asamblea. Lo que uno ve en la asamblea es a personas individuales que son accionistas de la empresa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos concretamente en el mundo empírico? Dirían los ingleses, los empiristas ingleses. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y lo que vemos son individuos. Por lo tanto, la base desde la cual se empieza a construir el modelo liberal es este dato empírico que dice que lo que nosotros encontramos en la realidad son individuos. Y la razón lo que nos dice es que lo que empíricamente tenemos son individuos. Entonces, toda la construcción intelectual parte del respeto del individuo. ¿Estamos? Y lo que se busca es que el individuo tenga no solo la capacidad, sino la responsabilidad de decidir por sí mismo. Y ese es el fundamento de la libertad individual. O sea, la libertad individual consiste, por un lado, en el derecho a decidir por mí mismo, o como dicen los americanos, en el derecho a buscar mi propia felicidad. Pero por el otro lado, esa libertad implica la responsabilidad de respetar las libertades de los otros, que son tan individuales y tan absolutas como la mía. Esa es la idea central. Y desde el punto de vista político, que es una consecuencia de esta concepción del individuo, es que la Constitución no es un instrumento jurídico que nos da derechos a los individuos, porque los individuos ya tenemos derechos, eso ya lo dice el derecho natural, ya los tenemos. Claro. No hace falta que un político a darnos derechos. Ya los tenemos. La función de la Constitución, que es lo que planteaban los constitucionalistas clásicos, es que es un instrumento jurídico y político para limitar el poder del gobierno. Por eso que la parte más importante de la Constitución es establecer cuáles son las funciones y las competencias del gobierno. Y esto lleva a una regla de hermenéutica constitucional básica, y que eso sí lo dice Alberti en las bases. O sea, los derechos individuales se deben interpretar en forma amplia. En cambio, las potestades que el pueblo le da al gobierno en la Constitución se deben interpretar en forma restrictiva. Por eso que los derechos consagrados en la Constitución Nacional no deben ser desnaturalizados por vía de leyes reglamentarias. Eso también lo dice Alberti, y lo dice casi de forma profética. Bueno, entonces podemos decir que gracias a esta base liberal que hubo un buen pasar como país, fuimos un país reconocido, con una buena economía. Mira, ese es un dato que ni siquiera es ideológico, o sea, es un dato empírico. O sea, hasta 1853, Argentina, ese nombre Argentina, era un conjunto de
feudos, si se quiere, si se permite el término, con economías totalmente primitivas, con economías totalmente coloniales. O sea, lo único que había era explotación ganadera en forma extensiva, que ni siquiera había una agricultura de desarrollo. Es más, por ejemplo, hay una carta de Juan Manuel de Rosas a Quiroga, en donde deja claro esto, diciendo que cada provincia es un estado independiente y soberano. O sea, esa idea de nación estaba totalmente desdibujada. A partir de 1853 es cuando podemos hablar de que tenemos un estado nacional. O sea, podemos decir que ahí es donde tenemos una república argentina. Y más allá del conflicto que tiene la República Argentina con el movimiento de secesión de Buenos Aires, que se termina arreglando en el 60, Argentina va a pasar de ser un desierto de ganadería extensiva a pasar a ser una nación desarrollada cuando el modelo económico de la Constitución del 53 se aplica. ¿Y cuándo se aplica? Durante la generación del 80. Entonces, en ese periodo, que en realidad es corto, pero lo ampliamos un poco más, entre el 53 o entre el 60 y más o menos en el 1900, que es cuando se aplica el modelo constitucional liberal de la Constitución del 53, es cuando Argentina, de prácticamente no existir en el mapa mundial, pasa a estar dentro es simplemente la aplicación de un modelo. Y un modelo que es racional. O sea, no por casualidad, otra de las corrientes intelectuales que va a influir en la generación del 80, aparte del liberalismo, va a ser el positivismo. O sea, pensar la política y pensar la economía desde un punto de vista racional. O sea, la economía y el desarrollo responden a reglas, como la gravedad. Yo no puedo derogar la ley de la gravedad, mejor dicho, no puedo derogar la ley de oferta y la demanda como no puedo derogar la ley de la gravedad. O sea, el periodo en donde se aplicó el modelo económico de la Constitución del 53 es el periodo en el cual Argentina pasó de ser una extensa explotación ganadera casi salvaje a ser una de las 10 economías más desarrolladas del mundo. Bueno, como siguiente pregunta, estaría concretar si en la actualidad aún persiste un sello liberal en la regulación jurídica argentina y anteriormente, ¿de qué manera influyó las reformas constitucionales que hubo en nuestro país? Si uno lee muy superficialmente, por ejemplo, el Código Civil, uno puede decir que todavía persisten jurídicamente algunas nociones liberales. Ahora, si partimos de esa idea que Alberti expresaba en las bases, de que no debemos derogar la Constitución, desnaturalizando los derechos constitucionales por vía de normas reglamentarias, tenemos que decir que la Constitución liberal del 53 se pulverizó. O sea, porque si algo tenemos es una serie de regulaciones, de normas reglamentarias que pulverizan los derechos constitucionales. O sea, de hecho, el único derecho constitucional que se declara inviolable es el más regulado, que es la propiedad. Entonces, es una paradoja. Es una paradoja. Por otro lado,
desde 1910, o para tomar una fecha emblemática, aunque no es del todo acertada, desde el golpe de Estado de 1930 para acá, hemos tenido un modelo de interpretación jurídico y constitucional netamente corporativo. Lo podríamos calificar de fascista, pero a lo mejor suena un poco duro, aunque técnicamente es así. De 1830 para acá hemos avanzado muy fuerte en un modelo jurídico y político de tipo corporativo. Tenemos el gobierno que determina las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de desarrollo, no a partir de la confianza en el individuo para emprender, sino a partir del rol de las corporaciones, sean corporaciones empresarias, sean corporaciones comerciales, sean corporaciones sindicales. Entonces, por un lado, hablamos de la Constitución Nacional, de los hechos constitucionales, y por el otro lado, en la práctica, actuamos desde un modelo corporativo que niega el protagonismo del individuo y, por supuesto, que niega las libertades del individuo. Y en eso también tiene mucho que ver la hermenéutica jurídica o la interpretación jurídica que han hecho los jueces a partir de sus sentencias. Volvemos a lo que decía Alberti. Si los jueces hiciesen o hubiesen hecho lo que planteaba Alberti en las bases, cada vez que se sanciona una ley, ¿cómo tendría que haber sido el control constitucional? ¿Qué dice la Constitución? Esto. ¿Qué dice la ley? Esto. ¿La ley desnaturaliza al derecho constitucional? Sí, la ley es inconstitucional. No, los jueces han hecho al revés. Se sanciona una ley, cumple con los requisitos formales, la ley constitucional, hasta tanto alguien plantee la inconstitucionalidad. O sea, el razonamiento ha sido al revés. Claro. Y eso nos ha llevado al estado de cosas que tenemos. Porque si no, no se entiende, por ejemplo, cómo se puede tomar como constitucionalmente aceptable una ley que te regule el sistema de contrataciones, por ejemplo, de las locaciones urbanas, y que una ley te pueda modificar lo que las partes han contratado y encima con el efecto retroactivo. O sea, eso es una locura constitucional. Pero responde a esto, a que no solo se ha desnaturalizado la relación de las leyes con la Constitución, sino que los jueces han desnaturalizado el método hermenéutico constitucional. Primero la Constitución, después la ley reglamentaria. Los jueces hacen al revés. Primero la ley reglamentaria, ¿cumple con la formalidad? Sí. Y bueno, si viola la Constitución, que alguien lo plantee. Eso no es lo que decía, por ejemplo, Alberti. Bueno, entonces lo que queda lo uso para darle agradecimientos, profe, muchas gracias por aceptar esta propuesta. También al público le hablo, muchas gracias por ver este video, suscríbanse y para más videos ya saben que nos tienen nosotros, más libertad.